Buenas tardes. Nosotros vamos a realizarles un análisis de los procesos utilizados en la fabricación de un bloque de motor V8. Más específicamente, los procesos de manufactura de fundición y de taladrado. El equipo se conforma por Acosta Sampieri y Juan Pablo, Alfaro Rebollosa Raúl, Cruz Reyes Aranza, Diego Ortega Nicolás, Flores Hernández Emiliano, su servidor Leiva García Alejandro y Vázquez Lima Cristian. A lo largo de este análisis vamos a analizar cómo es que se llega a producir este complemento del motor, que en este caso es el monobloc. Y aquí en la imagen podemos visualizar un bloque V8 del Ford Mustang hecho de aluminio reforzado. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Para eso está mi compañero Juan Pablo. Los dejo con él. Gracias. Ok, en las características que consideramos para la fase del análisis, pues estudiamos el producto y el proceso de fundición antes de pasar al diseño. Para nuestro bloque de motor V8 consideramos los materiales, que pues es la selección de la aleación adecuada, generalmente hierro fundido, gris o aluminio, según propiedades como resistencia térmica, conductividad, resistencia mecánica y facilidad de maquinado. Geometría y dimensiones. Es el análisis del tamaño del bloque, las cavidades internas. Esto se refiere a los conductos de refrigeración y cámaras de combustión, y también los espesores de la pared. Las tolerancias y acabados, ya sean las identificaciones de las zonas críticas donde se requiere alta precisión, o sea, los asientos de cilindros, conductos de lubricación y superficies de sellado. También las propiedades térmicas y mecánicas, ya sea en la revisión de cómo el material soportará cambios de temperatura, presión y cargas dinámicas durante su funcionamiento. Y por último, los defectos de fundición a evitar. Necesitamos hacer una evaluación de riesgos como porosidad, contracciones, grietas o inclusiones. Y bueno, para nuestra fase de diseño, definimos soluciones prácticas para producir la pieza. Para nuestro mismo bloque incluimos el sistema del moldeo, ya sea pues el diseño de los moldes con arena, coquillas o permanente y machos internos para formar cavidades de refrigeración y lubricación. El sistema de colada. La ubicación y diseño de los canales de alimentación, mazarotas y bebederos para garantizar un llenado uniforme y evitar zonas frías. En contracción de material, hicimos cálculo de la contracción volumétrica y la aplicación de factores sobredimensionado en el modelo. En la facilidad de maquinado posterior, consideramos el sobrematerial en las zonas donde habrá mecanizado de precisión. En la optimización estructural, el diseño de nervaduras y refuerzos para reducir el peso, pero mantener la resistencia. Y por último, el enfriamiento controlado. Esta estrategia es para evitar tensiones internas, deformaciones y defectos. Y bueno, para nuestro primer proceso de fundición, continuaremos. Bueno, para el tipo de mano de obra que se requiere, el primero sería mano de obra calificada, que este grupo está formado principalmente por ingenieros en materiales, mecánicos y producción, así como técnicos especializados. Su función incluye diseñar la aleación del metal, controlar la calidad del hierro fundido, planear procesos de colada, solidificación y maquinado, realizar pruebas de dureza, resistencia y composición química. La otra mano sería la mano de obra semicalificada, que aquí encontraremos a operadores y técnicos de planta que tienen conocimientos prácticos del proceso. Algunas de sus tareas son operar los hornos de fundición, controlar la temperatura y cargar el metal, preparar moldes y machos de arena, verter el metal en los moldes, desenmoldar la pieza y realizar limpieza para retirar la arena. Y por último sería la mano de obra no calificada, que finalmente este grupo se compone de ayudantes y personal de apoyo, que se encargan de transportar materiales e insumos, apoyar en la limpieza del área, manejo de chatarra, arena y piezas terminadas, y la descarga de materiales y movimiento dentro de la planta. Bien, ¿cuáles son los métodos industriales que se utilizan para la fabricación de bloques de motor? El primer paso en la fabricación de bloques de motor, en este caso un bloque de motor V8, es la fundición, el cual es un proceso industrial realizado para fabricar componentes metálicos que están compuestos utilizando moldes de cerámica y una variedad de materiales metálicos. Para ello, se generan aleaciones y dependiendo de la formulación de estas,
la temperatura necesaria para fundir, la cual puede presentar variaciones. Tradicionalmente, la fundición se ha llevado a cabo a través de dos principales técnicas, la coquilla espesa y fundición a presión. La primera técnica implica el derretimiento del metal en una coquilla de arena especializada, llamada deslizamiento, en lugar de estar trabajando con un horno. Esta técnica requiere menos tiempo de trabajo que el resto de los procesos de fundición, convirtiéndose en una opción popular para la fabricación de productos de volumen. Por otra parte, la fundición a presión se lleva a cabo empujando el metal derretido en los moldes a presión para conseguir un mejor resultado final. Esta técnica permite fabricar productos de alta calidad con excelentes detalles dimensionales, lo que la hace ideal para fabricar bloques de motor. Gracias a los avances en la tecnología de fundición a presión moderna, se han reducido significativamente los tiempos de ciclo. Gracias, compañero. Ahora les voy a hablar de las máquinas que son necesarias para la elaboración de este proceso. En la preparación del material, el principal proceso que se utiliza es el horno de fundición, los cuales son hornos que cuentan con distintos tipos. El principal es de inducción, sin embargo, también existe de cubilote o reverbero. Estos hornos son capaces de alcanzar las temperaturas necesarias para la función de los materiales. Pero no solamente existen los hornos, también existen equipos de desgasificación y filtrado con el fin de mejorar la calidad del metal líquido y así poder entregar un mucho mejor producto. Pero no conforme con esto, también existe al momento de la elaboración de los moldes, máquinas mezcladoras de arena, máquinas de moldeo en arena y máquinas de soplado para la elaboración de machos que forman las cavidades internas del bloque. Ahora bien, durante el proceso de colada se utilizan cucharas de vertido y grúas puente con el fin de poder transportar y manipular el metal fundido de forma segura. Sin embargo, esta no es la tecnología punta. En instalaciones mucho más avanzadas y sofisticadas, existen sistemas de vertido controlado que aseguran un flujo uniforme al molde. Ahora bien, una vez la pieza se solidifica, el desmoldeo se realiza con máquinas vibradoras, seguido por procesos de limpieza mediante granuladoras o equipos de chorro de arena. Posterior a este proceso, se utilizan sierras de corte para retirar rebabas, canales y mazalotas. El bloque pasa después a operaciones de mecanizado de precisión con tornos CNC, fresadoras, taladros y rectificadoras. Y finalmente, el control de calidad se apoya en máquinas y equipos de inspección como radiografía industrial, ultrasonido, líquidos penetrantes, ensayos de dureza, entre otros. Ahora bien, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué materia prima se utiliza? La principal materia prima que se utiliza en la fabricación de los monoblocks de motores son dos: el hierro fundido y diversa cantidad de aleaciones de aluminio. Ahí depende de qué se busca de acuerdo con el fabricante. Ahora bien, si se busca un bajo costo, pero que tenga una gran resistencia, o se busca una maquinaria que resista grandes cantidades de trabajo, como por ejemplo camionetas de rodeo, camionetas pensadas para traer remolques, camionetas pensadas para trabajo duro, lo ideal es utilizar bloques de hierro fundido. Ejemplo de esto es el bloque que podemos ver en esta fotografía de la Ram TRX, la cual, al ser un vehículo de gran peso y grandes prestaciones, requiere un motor de estas condiciones. Sin embargo, si se busca una buena conductividad térmica y ligereza en los materiales, lo mejor es utilizar aleaciones de aluminio, las cuales se componen principalmente aproximadamente un 90% de aluminio y cuentan con otros metales como por ejemplo el cobre en un 7% o el estaño, todo esto con el fin de reducir la fricción y poder aumentar la resistencia al desgaste que es natural en estos motores. Y como ejemplo podemos ver el V8 del Corvette. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué tipo de mediciones o control es necesario para garantizar la calidad de la elaboración del bloque de motor? Bueno, para garantizar la calidad en la fabricación de no solamente bloques de motor, sino autopartes en general, pero especialmente en componentes tan críticos como los bloques de motor, los ingenieros implementan un sistema robusto de mediciones y protocolos de control en cada etapa de este proceso.
Estos se centran en 3 áreas clave. 1, la integridad del material. 2, la precisión dimensional y geométrica. Y 3, el acabado superficial. ¿En qué consisten estas mediciones y protocolos? Bueno, básicamente consisten en abarcar puntos como el control de la materia prima, la cual generalmente está compuesta por aleaciones de hierro fundido a aluminio, debe cumplir con especificaciones estrictas. Después la medición. Se realizan análisis de composiciones químicas a través de tomas de muestras de los metales o aleaciones para analizar sus composiciones exactas. Después, los ensayos mecánicos. Es una evaluación de probetas del material para medir su dureza, resistencia a la tracción y la elongación. Después, las herramientas. Para ello se utilizan instrumentos como el espectrómetro de emisión óptica, los cuales sirven para medir porcentajes de ciertos elementos presentes como lo son el carbono, el silicio, el manganeso, el aluminio. Ejemplos de estos consisten en herramientas como el durómetro, los equipos de rayos X industriales, micrómetros, calibradores Vernier, galgas de roscas, etc. ¿Qué cuidados al medio ambiente se debería completar durante su manufactura? El primero sería la preparación de la carga o de la materia prima. Es muy importante clasificar correctamente la chatarra para evitar que entren impurezas peligrosas. Además, se debe controlar el almacenamiento del coque, cal y aditivos con el fin de prevenir contaminación del suelo y del agua. Otro sería el proceso de fusión del metal. Durante la fusión se puede instalar sistemas de filtración de gases y polvos como filtros de mangas, precipitadores electrostáticos. También se busca reducir emisiones de CO2 y óxidos de azufre y nitrógeno, usando hornos más eficientes. Por ejemplo, hornos eléctricos en lugar de cubiletes de coque. La otra sería preparación de moldes y machos. En esta etapa se puede optimizar el uso de harina de sílice, recuperando y reciclando la arena usada. Emplear resinas y aglutinantes menos tóxicos para evitar la emisión de compuestos orgánicos. Y otro sería el vaciado y solidificación y acabado. Finalmente, en el vaciado y la solidificación se debe controlar la emisión de humos y gases metálicos mediante campanas de extracción localizada. Ya en el acabado o maquinado del bloque se puede reutilizar rebabas y virutas de hierro como materia prima, reducir el consumo de lubricantes y refrigerantes y tratar esos materiales antes de su disposición final. En cuanto al segundo proceso, tenemos que es el taladrado y el tipo de mano de obra que se requiere es un operador y supervisor de taladros CNC, el cual va a encargarse de fijar el bloque de motor en la máquina, va a introducir el programa diseñado y va a inspeccionar visualmente el ciclo de taladrado y también a retirar la pieza terminada. Un ingeniero para diseño de los modelos CAD y programación de las máquinas que va a encargarse de diseñar el programa de mecanizado, ajustando los parámetros necesarios como velocidades, avances, entre otros, y técnicos para montaje y acabados, los cuales van a verificar las tolerancias y los acabados de los orificios ya hechos. Los métodos industriales a utilizar para el taladrado CNC en bloques de motor incluyen un taladrado convencional para poder hacer orificios iniciales. En este se pueden usar brocas helicoidales o HSS para mayor durabilidad de su uso. Y un taladrado profundo para orificios precisos para cilindros y conductos de lubricación y refrigeración. Y aquí se van a emplear brocas especializadas y refrigeración interna para así poder eliminar eficientemente las virutas de materiales difíciles. Se deben tener en cuenta uso de estrategias de trayectoria de herramienta, además de precisión micrométrica y asegurar la alta precisión y la consistencia requeridas en la fabricación de motores. Las máquinas necesarias para el taladrado son taladradoras CNC con brocas especializadas, centros de mecanizado CNC, los cuales son equipos versátiles que pueden hacer varias operaciones de mecanizado a la vez, incluido el taladrado, además de otras como el fresado. A menudo el taladrado es una función integrada en centros de mecanizado de 3, 4 o 5 ejes. Y por último, se va a taladrar el bloque de motor para los pasajes de refrigerante.
Para el proceso de taladrado, la materia prima principal ya no es un material bruto, sino el monobloc fundido en hierro o aleaciones de aluminio, en el que se utilizan herramientas de carburo de tungsteno para crear los orificios por donde pasará el refrigerante, los orificios que permitirán fijar los componentes y formar las galerías de aceite. Pero, ¿qué tipo de mediciones o control es necesario para garantizar la calidad de su elaboración? Para garantizar la calidad de la elaboración, se aplican controles dimensionales y de calidad. Para los diámetros se utilizan los calibres pasa no pasa. El extremo pasa debe entrar en el orificio y el no pasa no debe poder hacerlo. También se utilizan micrómetros de interiores para mediciones más precisas en orificios de mayor diámetro. Para el control de acabado superficial se utiliza un rugosímetro para evitar fugas o problemas de sellado. Para verificar la composición, la posición y geometría se utilizan máquinas de medición por coordenadas, CMM. Se programa la CMM para tocar múltiples puntos alrededor de cada orificio taladrado. Esto permite verificar que cada uno esté en la posición geométrica exacta y que tenga la inclinación especificada. Esta es una verificación crucial, pues un error aquí significa que los componentes no se acoplarán adecuadamente. Por último, ¿qué cuidados al medio ambiente se deberían contemplar durante su manufactura? Durante el taladrado se genera calor y virutas. Para contrarrestarlo, se utiliza aceite de corte o líquido refrigerante, que podría contaminar el agua si se vierte. Para solucionar esto, los sistemas de las máquinas son cerrados y recirculantes. El fluido con virutas finas pasa por filtros y trampas magnéticas para ser limpiado y reutilizado. Pero, ¿qué se hace con las virutas finas? Bueno, se separan del líquido y las virutas limpias se reciclan como chatarra. Por último, debido a la alta velocidad de rotación de las brocas, atomiza el fluido de corte, creando una neblina de aceite en el aire que es dañina tanto para la salud como para el medio ambiente. Para cuidar la salud de los operarios y el medio ambiente se instalan colectores de neblina en cada máquina. Estos sistemas filtran el aire y capturan las micropartículas de aceite antes de liberar este aire al exterior. A continuación les vamos a explicar nuestro diagrama de proceso de fundición. Primero, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Lo primero es preparar el horno. Para ello, la principal operación a realizar es la limpieza del horno y la verificación de los refractarios. Después se carga una cantidad inicial de combustible o energía, la cual puede ser gas, electricidad, inducción. Luego se calibra la temperatura a la cual se va a llevar a cabo la fusión y posteriormente se colocan las aleaciones o aditivos para el metal base. Para esta operación vamos a requerir de, obviamente, un horno de inducción, de cubilete o de gas, termopares o pirómetros, los cuales nos van a ayudar con la medición de la temperatura, y un equipo de protección personal, caretas, guantes, mandiles térmicos, etc. Ahora bien, vamos a realizar la preparación de la materia prima. Para ello vamos a seleccionar el metal base. En este caso va a ser o el hierro o el aluminio. Después vamos a iniciar con el corte o fragmentación de la chatarra o lingotes. Posteriormente se va a llevar a cabo una limpieza de impurezas superficiales. Y finalmente se va a llevar a cabo una mezcla con aleaciones que van a servir como estabilizadores dependiendo de la especificación. Y para este proceso se utilizan las herramientas cizallas o cortadores de chatarra, básculas industriales, mezcladores de arena y contenedores metálicos o tolvas. Ahora bien, se va a llevar a cabo un vaciado en moldes, para el cual es necesario primero llevar a cabo la preparación de los moldes, los cuales pueden ser de arena verde, resina o metálicos. Posteriormente, la aplicación de un desmoldante o pintura refractaria, con el fin de que no se quede pegada la pieza a fabricar. Posteriormente, se va a llevar a cabo el posicionamiento de corazones para las cavidades internas. De ahí se va a vaciar el metal fundido con cucharas o con canaletas y finalmente se va a llevar a cabo la eliminación de la escoria durante el vaciado. Para esta operación se utilizan los moldes de arena o moldes metálicos permanentes, cucharas de colada, ya sean manuales u automáticas, grúas puente o montacargas y las herramientas de limpieza de escoria. Ahora bien, para el tiempo de enfriamiento. Lo primero que se debe llevar a cabo es la solidificación controlada del metal, para lo cual existe un proceso y una hoja de especificación. Posteriormente, se debe llevar a cabo un monitoreo de temperatura en los moldes
Y posterior a esto, se debe de llevar a cabo, evidentemente, un desmoldeo después de alcanzar la temperatura adecuada. Finalmente, se almacenan temporalmente para evitar choques térmicos. Para esta operación se necesitan sensores de temperatura, cámaras de enfriamiento o espacios ventilados, equipos de vibración para desmoldeo y tolvas de arena usada para la recuperación. Y de ahí vamos a continuar con el acabado del producto, para lo cual lo primero a realizar es la limpieza de rebabas y canales de colada. Luego se lleva a cabo un granellado o chorrado para limpiar las superficies y finalmente un maquinado de superficies críticas, cilindros, apoyos, caras planas. Para esta operación se requiere esmeriles, cortadoras y sierras, máquinas de granellado o chorro de arena, centros de maquinado CNC o tornos y equipos de metrología, calibradores y espectrómetros. Continuaremos dándole un tratamiento térmico a la pieza. Para esto necesitaremos colocar el bloque en hornos de tratamiento. Vamos a calentarlo controladamente según su curva térmica. Le daremos un mantenimiento de la temperatura por un tiempo definido y tendremos un enfriamiento controlado. Puede ser al aire, en aceite o en agua. Para esto necesitaremos hornos de tratamiento térmico, termopares y controladores de temperatura y tanques de temple, que pueden ser de agua o de aceite. Después necesitamos un maquinado preliminar. Este se lleva a cabo pues colocando la pieza en la bancada, le damos una alineación y una sujeción, prestamos las superficies de referencia y le hacemos un taladrado inicial en zonas críticas. Para esto necesitamos una fresadora, un taladro de columna, centros de maquinado CNC y prensas de sujeción. Continuaremos con una inspección dimensional, en la cual vamos a medir los diámetros, espesores y longitudes. Necesitamos hacer una comparación con los contraplanos y con tolerancias y una corrección de desviaciones, si es que aplica. Aquí necesitaremos calibradores pie de rey y micrómetros, comparadores ópticos y máquinas de medición por coordenadas CMM. Al final haremos pruebas de calidad. Ya serían pruebas de hermeticidad, o sea, las fugas en galerías internas, ensayos no destructivos en rayos X o ultrasonido, y ensayo de dureza y composición química. Y para esto, pues solamente ocuparíamos bancos de pruebas de presión, equipos de ultrasonido y rayos X, y durómetros y espectrómetros. Bueno, continuando, vamos a explicar lo que es el diagrama de procesos del proceso de taladrado. Y bueno, como primera observación, tenemos que preparar y tener listas las herramientas y utensilios de sujeción, corte, medición y seguridad. Y bueno, el equipo de protección personal para el operador, que serían gafas de seguridad, guantes, protección auditiva y pues las herramientas varias como llaves, lubricantes, trapos, cepillos para limpieza. Entonces, bueno, primero vamos a preparar y calibrar el taladro. Entonces, los pasos serían revisar que base, columna y mesa estén firmes, comprobar que el portabrocas y el lucillo no tenga juego ni desgaste, verificar la perpendicularidad del lucillo con escuadra o reloj, revisar planitud y paralelismo de la mesa, comprobar el avance manual o automático, comprobar velocidades y RPMs, y bueno, realizar una prueba de taladrado en material de descarte, ¿no? Y bueno, los instrumentos que podríamos ocupar es un nivel de burbuja, una escuadra de precisión, un reloj comprobador con base magnética o un tacómetro para las RPMs. Después nos iríamos con la inspección visual inicial, que básicamente es revisar que no haya rebabas ni virutas en la mesa de trabajo. Y bueno, ya para la realización de la perforación, tendríamos que colocar la broca piloto en el diámetro requerido, que en este caso usaríamos un diámetro estandarizado de 6 milímetros en el portabrocas y hay que fijarlo firmemente. Posteriormente habría que posicionar el monobloque en la mesa y mover el taladro a un punto inicial del primer perno de bancada en las coordenadas X1 y Y1 y bajar el lucillo hasta Z con una profundidad de 10 milímetros para el piloto. Posteriormente tenemos que subir el lucillo, cambiar la broca final a un diámetro de 10 milímetros y mover nuevamente a X1 y Y1 y bajar Z hasta los 40 milímetros. Y bueno, después tendremos que repetir el paso 3 para coordenadas X2 y Y2. Y bueno, para los pasadores de la guía hay que mover el taladro a X5 y Y5, perdón, y bajar el lucillo hasta Z de 25 milímetros con broca de 6 milímetros. Posteriormente, para los conductores de lubricación, habría que lubricar en las coordenadas X6 y Y6 y bajar el lucillo hasta 30 milímetros con la broca de 6 milímetros.
Y bueno, para las roscas internas pequeñas, habría que mover el taladro a X7 y Y7 y taladrar a un diámetro aproximado de 6 milímetros hasta una profundidad de 20 milímetros. Después habría que cambiar el arroscar y mantener la posición X7 y Y7 y generar una rosca hasta los 20 milímetros y manteniendo el lucillo perpendicular en XY. Posteriormente habría que inspeccionar el orificio con calibrador o pasador y al final limpiar la viruta. Posteriormente tenemos el paso de verificación de diámetro de cada orificio y bueno, aquí usaríamos unos calibradores de pasador, micrómetros interiores o vernier según el diámetro mínimo definido, que en este caso sería 10 milímetros aproximadamente para pernos y 6 milímetros para pasadores y conductores. Tenemos que especificar en este diagrama que al no tener valores como tal de la mesa de trabajo del taladro, estamos ocupando simplemente pues coordenadas sin especificar. Y bueno, en Z sí conocemos los valores de profundidad, que son los estandarizados más o menos que tiene en este caso los orificios que se le hacen al monobloc. Y bueno, seguimos con la comprobación de la profundidad. Medir en Z la profundidad del lucillo con calibrador de profundidad o una sonda de profundidad, asegurando que cada orificio cumpla con la profundidad mínima que ya especificamos anteriormente. Después, para la revisión de perpendicularidad del orificio, pues usaremos un reloj comparador o una escuadra para confirmar que cada orificio esté de manera correcta. Y bueno, después verificaremos también las roscas internas con un tornillo o un pasador calibrado y bueno, al final haríamos la limpieza de los orificios para eliminar cualquier tipo de viruta o residuo que puedan alterar la medición. Y bueno, al final, continuando, haríamos un control de uniformidad, que sería comprobar diámetros y profundidades en los orificios equivalentes entre sí. Esto con los mismos instrumentos de la población 5 y 6, que vendrían siendo, como ya mencionamos, un calibrador de profundidad o de sonda. El registro de mediciones sería anotar los resultados de cada edificio en la hoja de control de calidad, marcando como OK o necesidad de retrabajo. Y bueno, pues en la hoja de control de calidad, al final haríamos una identificación de desviaciones, señalar inmediatamente cualquier orificio que no cumpla con las tolerancias, esto para un mayor control de calidad. Y bueno, al final ya sería la liberación de la presa si es que todos los orificios cumplen el diámetro, profundidad y perpendicularidad que marcamos en la pieza. Y ya se marcaría la pieza apta como para el siguiente proceso. Y bueno, esas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.